Saludos amigos y bienvenidos a este su Goatcast con este servidor José Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar a nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com. Con envío gratis y sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorio, puede ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión, creo que me quedo corto en mi historia, porque la historia de este caballero que tenemos aquí, este amigo que hemos traído en esta ocasión, pues tiene un poco de tendencia muy necesaria como país, de tendencia muy necesaria de recopilar, de documentar todas las gestas que nosotros, los atletas, pues como puertorriqueños hemos tenido en la historia ¿verdad? Del deporte en nuestro Puerto Rico querido. Sin más ni menos, para empezar esta conversación larga, corta o quizás corta, larga, porque nos podemos alargar por muchos años, el señor Carlos Uriarte. Bienvenido, Carlos. Pico, para mí es un placer y también a toda la producción. La verdad que he seguido tu podcast y la verdad te felicito por la manera y las entrevistas que le has hecho a todos los que han pasado por aquí. Y para mí es un honor compartir contigo, que te conozco desde muchacho, Así es. desde antes que llegara a superior. Como dice la canción de nuestra amiga Olga Tañón, sin ti no somos nada. Sí. Porque realmente para la posteridad es bien importante tu trabajo, Sí. Tu estrategia y más aún tu puertorriqueñidad y el deseo de seguir, ¿verdad? Esta historia verídica, real, que como país deberíamos tener. Así que de verdad que es un placer recibirte aquí. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias, Carlos? Yo nací en Ponce y tuve el privilegio que me crié mis padres son de la playa de Ponce, pero nos fuimos a vivir a Constancia en un momento dado que tuve la oportunidad de que en Constancia se creó un ambiente deportivo de primera. Era al lado del barrio San Antón. Uh-huh. Y por allí todos los peloteros de nombre que uno pueda mencionar iban al Parque de Constancia a practicar. Y en el baloncesto, don César Boca Chica, que fue uno de los creadores de ese... Hawaiian González, Uh-huh. Joe Rivera. Los Gotay también eran de por ahí, sí, ¿no? Y iniciaron unos proyectos en baloncesto desde muchachos. Que todavía. Sí, todavía existe. sigue. Uh-huh. Entonces, pues, cuando venía la época del atletismo, Juan Pablo Franceschi y otros más iban allí a practicar. Y ese ambiente yo de muchacho, porque las destrezas mías deportivas, muy pobres, yo trataba de jugar todo. Pero sí las mentales son muy buenas. Pero ese roce, con ese liderato, con esa historias orales que yo tenía, cuando ya me preparé académicamente. Allí mismo en Ponce estudiaste. Estudié en la Católica de Ponce y después hice estudios posgraduados. Y entonces dije, esto hay que ponerlo en blanco y negro. Wow. Porque las historias orales, que son muy importantes. O sea, desde bien chamaco Sí, porque yo quería seguir en la actividad deportiva, pero como no corría, no brincaba, en el baloncesto era el número 15 o el 16, te empecé a ayudar a César, a Hawaiian, en los equipos, y en el béisbol, pues, los peores jugadores los ponían para Rayfield, no sé por qué. Y por ahí daban una línea que... Uh-huh. No, pero me creé en ese ambiente y comencé a ver el deporte no como un competidor,
sino cómo podía aportar en otras fases. Y una de las cosas que encontré es que había muchas historias. ¿Quién te marcó como referencia? ¿Personalidad deportiva? Yo creo que ese grupo que te hablo, Fuiste muy porque cercano ahí. después comencé yo a tener mi rumbo, mi camino. Pero ese grupo inicial, César Boca Chica era una cosa, Hawaiian González, eran, eran personas, Don Caro Maldonado en béisbol, eran gente que uno miraba, pues, esta gente Y lo llegó copto. aquí, además de su compromiso con una cantidad de jóvenes. Después yo me fui de Ponce muy temprano, y entonces por estudios, y entonces conocí a otras ¿A figuras. dónde saliste para acá? Sí, vine a la área metropolitana, Área. estuve un tiempo, fui a Nueva York, fui a estudiar, y lo que menos que hice fue estudiar. La ciudad me cogió y Te tragó. me tragó. Y entonces ahí vienen los contactos con Tuto Machán, con Julio Eduardo Torres y con otras figuras. Empecé a desarrollar una con Helios Castro en Claridad. Pero, ¿qué es lo primero que se sabe, ¿verdad?, sobre la práctica de deportes en Puerto Rico, primero bajo la colonia española y luego bajo Estados Unidos? El sistema, luego de varios años, Estados Unidos aquí creó el sistema que tienen ellos, que el deporte es escolar. La base del deporte en Estados Unidos, tú que estudiaste en Estados Unidos también, es la escuela y la Y universidad. aquí le establecieron así. Ellos trajeron una cantidad de maestros jóvenes a crear un sistema escolar público. Y entonces muchos de esa gente que vinieron, varios de ellos se quedaron aquí. El primer delegado y administrador de una delegación de Puerto Rico fue George B. Keenan. Él fue un maestro que vino aquí y se enamoró de Puerto Rico y se quedó. ¿Cuál fue el primer deporte, digamos? Hay varios deportes. Porque 95 años cumple el básquetbol este año, ¿no? Sí, varios deportes. Uno de ellos es el atletismo, que tiene más de 100 años de práctica con base escolar. ¿Y en Puerto Rico? En Puerto Rico. Desde 1906 Okay. se hacían ya competencias documentadas. No es que tú estás corriendo en el barrio, sino ya organizada. Competitivo. El béisbol fue de inmediato. El baloncesto en la segunda parte de la década del 90, el voleibol, porque en el voleibol vinieron muchos, como yo te digo, personas que estaban con la iglesia. Sí, los menonitas. Es correcto, y lo llevaron, por Sí. eso es que tanto el voleibol se juega tanto en el centro del país. Howard T. Jason, en Corozal y otros más. Pero esa fue una base, pero la base era que el sistema escolar comenzó a darle oportunidad a los muchachos, a los chamacos de educación física. Sí, y la parte deportiva. Y por ahí comenzó. Hay un libro, La historia de la educación física en Puerto Rico, de Luis Fernando Zamborín, que es una joya porque habla de todos esos procesos. ¿Y qué papel sociocultural tuvo el deporte de los puertorriqueños? Bueno, desde entonces, identidad propia bien importante. desde el saque. Bien importante. Los muchachos comenzaron primero eran los barrios, ¿no? Los pueblos. Por ejemplo, tu pueblo de Calley creó un equipo Ribat, en 1924, porque los equipos, como todos, se montaban. Ponce, las ciudades más grandes, Mayagüez, el área metropolitana, y hicieron un equipo que se llama el Ribat, donde recogieron figuras de 1924 para meterle mano y enfrentarla a las grandes potencias. Ahí jugó el Gacho Torres, Tetelo Vargas, jovencito, y crearon ese equipo que para poder enfrentar Calley, imagínate, Calley en 1924. Mi mamá no había nacido por todavía. 10 años después. Pero entonces, y comenzaron el deporte del atletismo, para haber una gran rivalidad de la Central High, la Ponce High. Empezaron las universidades a funcionar,
UPR, Mayagüez, y competían universitarios con estudiantes de escuela superior, y era esa identidad primero por el pueblo, por el orgullo de donde tú eras, por tu institución. Y eso era de gratis, eso era el origen de nuestro Sí, deporte nacional, y no, ¿verdad? recuerda, Y no hubo una pelea de identidades no, como la porque soberanía deportiva que luego vino. la primera identidad fue con tu institución y con tu pueblo. Correcto. Y después, Puerto Rico no aspiraba a participar en ningún evento Internacional. de carácter internacional. De hecho, nosotros entramos en el mundo del deporte internacional en 1930, Correcto. cuando son los segundos Juegos Centroamericanos en La Habana, Cuba, que le hacen una invitación al que era embajador de los Estados Unidos en La Habana, Allá. en Guggenheim, que se comunicó con el que era gobernador de Puerto Rico, que era Rupert Jr. Y mira, van a unos juegos ahí y ellos quieren que Puerto Rico venga. Y ahí comenzó en una campaña pública en el periódico El Mundo, diciendo, mire, van a haber unos juegos, el gobierno no tiene dinero y necesitamos aportaciones. Hay una página completa. De hecho, todo esto que te estoy hablando, yo lo he publicado en libro, y un libro mío que va a salir en las próximas semanas, están toda la gente que ponía dinero en el periódico El Mundo. Fulano de tal dio 50 pesos, 25 pesos. Entonces era un montón. Claro. Entonces, la primera vez que Puerto Rico fue a un evento, fueron 12 o 13 atletas. Béisbol, atletismo, tiro y tenis. Tenis en la época. Sí. Wow. Manuel Rodríguez, que por muchos años fue el director de la YMCA en San Juan, y Jorge Juliá, Sí, que es de la pensé que familia, iba a decir de los Juliá. Entonces, la línea Pan American acordó bajarle los costos a la delegación. Y fue la primera delegación deportiva en unos juegos regionales que fueron en avión. Todo el mundo viajaba en barco. ¿Existía Comité Olímpico? No. No existía. Después de esa primera representación que ganamos 3 medallas de plata, se creó un fervor tremendo, los medios, y entonces la gente del gobierno, la legislatura y gente del gobierno hicieron una ley para crear un comité olímpico local, que ellos no conocían que para tú ser miembro del comité olímpico no es el gobierno, tienes que pedirle a la organización. Pero daba ya una idea de cómo esa parte internacional le gustó a los puertorriqueños, le gustó a la gente que administraba el país, y ya la historia al día de hoy es completa, ¿no? ¿Cómo surge la dirección de entonces, ¿verdad? Dentro del deporte mismo? Pues el coach de atletismo, el coach de voleibol. Ellos crearon una comisión atlética. Gente del gobierno creó una comisión atlética, y esos eran los que... Pero ya en el caso del baloncesto, ya el baloncesto se había organizado en 1929 para tener el primer torneo en 1930. De memoria participaron creo que 10 o 12 equipos. Recuerdo a Ciales, recuerdo el que fue campeón San Juan Sport Shop. Y entonces ya se iban organizando en el béisbol. Estaba otro grupo que llamaba la Liga Extranjera, traían equipos de afuera, cubanos, venezolanos. Bueno, incluso los militares que estaban acá formaban también equipos. Eso es esa parte. El boxeo, que era prohibido hasta 1927, aunque todo el mundo peleaba. Allá en Calley, donde está la Universidad de Calley, eso era un fuerte... Claro, Henry Barracks. Henry Barracks. Y tú podías hacer boxeo dentro de las instalaciones militares. Fuera no. No, hasta que eso hasta que se creó, se fue legislando. Sí, mi papá me habló de eso. Porque Puerto Rico también fueron creándose
dirigentes, líderes. A eso me refiero, líderes recreativos que en la Claro, porque comunidad pues, no buscaban los había, jóvenes. acuérdate que con los españoles aquí la escuela casi era más que para los que tuvieran dinero, Ujú. no existían universidades, y cuando comenzó lo de la invasión y vinieron las primeras escuelas, se fueron identificando instructores deportivos. Instructores deportivos. Y por ahí fue creándose también una prensa deportiva y unos dirigentes deportivos. ¿Cuán importante, Carlos, es la documentación, la importancia de la documentación histórica? Esa es la base de cualquier país. ¿De qué vale que se hagan cosas y no se documente? Yo llevo en esto casi O 40 y pico años, 50 50 años, años sí, ya cumple 50. tratando, pero no. Y en un momento yo creé la editorial deportiva Caín Ujú. para que se publicaran diferentes libros. Empecé también a que no todo lo que se dice se puede poner, hay que investigar, hay que buscar los documentos. Y ahora mismo, ese primer paso que yo di por crear una editorial para escribir más que libros de deporte, hemos publicado entre lo que yo he producido y otra gente en su carácter individual, hay más de 30 publicaciones deportivas. En tu experiencia, Carlos, en tu experiencia, hay mucha más información. Tiene que haber mucha más información en algún sitio que esté allí guardada o Eh, que no la han sacado o que se esté pudriendo o que algo esté par pasando, de ¿verdad? proyectos que yo pude tener la ayuda del fenecido doctor Cardona, Humberto Cintrón, fue digitalizar documentos deportivos. Sí, que están en Yo papel de la época. trabajé lo que es la digitalización de todas las memorias de los Juegos Centroamericanos del Caribe, Ujú. todas, desde 1926 hasta la última. ¿Cuántos son ya, Y diablo? están todas digitalizadas de forma gratuita para consulta en mi página de la editorial deportiva Caín. Luego le presenté un proyecto a la gente de los Juegos Panamericanos y están todas las memorias, que ahí están no solamente las de Puerto Rico, de todos los países, cómo fueron los eventos. Ese planteamiento yo desde la década del 80 junto a Helios Castro queríamos crear lo que se llama el Instituto de Investigación Deportiva, Correcto. con un personal, darle forma a esto. Pero uno habla aquí, uno habla allá, y qué buena idea, pero ustedes no te ponen los recursos para que tú puedas hacerlo. Y yo en un momento dado dejé de hablar de eso porque ¿Entiendes tú que de alguna manera los gobiernos se han dado a la tarea de tapar y echarle tierra a esa historia yo- escrita de entonces que está, pero que no quieren que resurja hoy? yo no creo que sea un plan como tú me lo planteas, es voluntad, de Ok. eficiencia, Ujú. visión, este, Y de entender la historia realmente. burócratas pues, pero aquí ha habido, no, Monguí Carraquillo hizo buenos Ujú. trabajos Sí, señor. con documentales de baloncesto, Ujú. y vinieron trabajos con Ibrahim Pérez, hizo Sí. una El mismo recopilación Paquito tiene sus histórica, cosas. exacto, pero son actos individuales. Correcto. Lo que yo planteaba es que fueran institucionales. Institucional, claro. Eh, La eh, misma universidad en el puede hacer esos caso, en el trabajos. caso mío, yo creo una corporación y lo hago, pero soy yo. Si el día que yo deje de hacerlo, pues Claro. tengo que pasarle Esa es la pregunta. el batón a ¿Qué va a alguien. pasar? El Comité Olímpico de Puerto Rico ha tratado con sus recursos, pero no, todavía hay trechos por recorrer. Hay varias Que federaciones. pudieran tener una videoteca. Claro, yo he hecho trabajo, la gente cree que mi deporte especial es el atletismo, Ujú. primero que todos los demás, Sí. pero he hecho trabajo, yo documenté la pelota doble en Puerto Rico, con un trabajo que hizo el presidente Israel Roldán, Ujú. y 2 o 3 federativos han tenido esa visión de poder aportar algunos recursos porque las cosas no son orgánicas, tú sabes. Esta actividad Oye, trabajo es trabajo. esta actividad que ustedes están haciendo, que son historias orales, se debe en algún momento recogerla y ponerla en un espacio, un link. Ujú. Pero
pero son actividades individuales. Claro. Yo lo que planteo que tiene que ser institucional. Claro, que haya ese compromiso Ese de compromiso para documentarlo que quede, no importa. para la posteridad. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, todavía hay mucho trecho. Hay, hay historia que no hemos descubierto todavía, Sí, Carlos. eh, pero se van dando casos. Eh, Institucionalmente, la Universidad de Puerto Rico ha hecho dos cosas que para mí son importantes para preservar la historia deportiva escrita, que es digitalizar el periódico El Mundo desde 1918, 1920 hasta 1990. Y el periódico El Imparcial eran los periódicos de récord. Sí. Entonces ahí tú puedes, cuando tienes alguna duda, ir al periódico. Porque los periódicos son una referencia, Ujú. no es la verdad No, no completa. es realmente la verdad, correcto. Eh, eh, pero entonces han pasado, las federaciones deportivas deben yo sé que a ellos se les hace difícil tener sus presupuestos, pero deben buscar o encontrar, ahora que hay tantos medios digitales, tener gente que vaya compilando y vaya documentando, no lo de ahora rápido, sino más atrás, ¿Cuán porque importante o sea, la documentación histórica tiene que ser importante en esos récords, ¿verdad? De un país sí, porque que todos los grandes países tienen tiene su documentado historia. todo. Yo cuando comencé a ver una cosa de Chicago Tribune, que era un día como hoy en el deporte, eso lo recogí y yo tengo un trabajo, vuelvo, trabajo mío, Ujú, no institucional, que es un día como hoy en el deporte puertorriqueño. ujú. Gestas, hazañas, momentos. Luego vinieron digitalizar las memorias, porque yo le decía a la gente de Europa, que tiene el Sociedad Olímpica y otra gente más, mire, ustedes son muy dados a documentar todos los deportes digitalizados en europeos o de los grandes países. ¿Y el Caribe qué? Nosotros estamos haciendo deporte en esta región. Vamos a cumplir 100 años de deporte organizado. Los Juegos Centroamericanos van a cumplir 100 años en julio de 2026. Mira para allá. Yo le decía al amigo Miguel Font de FIBA que la FIBA tenía que hacer una expresión porque aquí el baloncesto ha estado en todos los juegos centroamericanos. Desde el 26 ha habido baloncesto en todos los torneos. Todos los años. Entonces yo le digo, busca fuera de juego, los Juegos Olímpicos de Baloncesto comenzaron en 1936. Ujú. La FIBA se creó años después. Quiere decir que los muchachos, la gente de esta región del Caribe y Centroamérica, practicaban baloncesto y tenían equipos nacionales. El, equi- Antes que la eh, FIBA. el equipo nacional de Puerto Rico, que tú has honrado por tantos años, su primer torneo con el nombre de Puerto Rico, un torneo Ujú. oficial, fue en 1935. 35. Y por ahí hemos estado Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Centrovasque, y todas esas cosas hay que documentarlas porque tener un recuerdo de quiénes fueron los primeros que hicieron la cosa y cómo le hicieron y Ujú. cómo fue evolucionando al momento que estamos hoy. Ya que hablas de evolución, quiero plantear cómo has visto cambiar y evolucionar el rol de la mujer puertorriqueña en el deporte a partir de tu gestión de documentalista. ¿No? Esto es interesante porque eh, esos dirigentes de aquella época que eran bien intencionados no creían en el deporte femenino, aunque sí había cosas que se hacían. Principalmente en la Universidad de Puerto Rico, hay documentos de mujeres jugando tenis, haciendo tiros, habían equipos de baloncesto, pero no le daban espacio. No era la misma, la balanza no era igual. Entonces surge Rebeca Colbert, Correcto. que tiene que hacer una delegación para ir a los Juegos Centroamericanos de Panamá en 38 y no incluyeron mujeres. Y ella se dejó de chiquita y empezó a protestar en los periódicos. Entonces le dijeron, que no hay dinero.
Entonces ella consiguió un dinero del representante Celestino Iriarte. Ujú. ¿Cuánto cuesta? Entonces fueron 9 mujeres en voleibol. Él le pagó los gastos en un barco. Llegaron allí, se inscribieron en voleibol, pero Rebeca dijo, bueno, yo puedo hacer atletismo. Que hacía 3 Sí, deportes, tenis por ahí, o también. 5, qué sé yo, Y tenis. por ahí, pero ¿sabes qué sucede? Después que pasa eso, a los próximos eventos internacionales, fueron en el 46, fueron 82 mujeres. Softball, baloncesto, Ujú. eh, Voleibol. voleibol, atletismo. Ujú. Pero los dirigentes de aquella época, y esto lo digo con el mayor respeto a todos ellos, eran machistas. No les gustaba que las mujeres hicieran deporte. Y entonces el deporte femenino, antes de llegar a lo que estamos hoy, comenzó a practicarse mayormente en clubes de gente con dinero. Sí, Pero las niñas de Calley, de Ponce, que eran de escuela pública, cero. nada. La Liga Atlética Universitaria, le abrió a las mujeres, que se creó en 1929, Ujú. le abrió para deporte femenino en 1969. En el 6-9. Y fue por una ley, 30 y pico de años. 40 años. 40. Y fue por una ley, no fue porque creían la ley de igualdad Correcto. en las ayudas económicas. Ujú. Pues tiene que darle a todos los estudiantes, incluyendo a las mujeres. Ujú. Y de ahí comienza, yo diría que el deporte femenino comenzó de verdad, coincidentemente, del 1970 para acá. 70. Y por ahí ha ido evolucionando de una manera increíble. Las organizaciones internacionales, federaciones, le han dado más oportunidad en la cuestión de igualdad, Ujú. tanto deporte para hombres, igual para las mujeres. Como tiene que ser. Que hay más técnicos, hombres y mujeres, en la preparación de jóvenes y niñas y visualización de prensa. Y las mujeres, Coaches. ¿sí? Mujeres coaches que no había muchas. Y que las yo mujeres, recuerdo. han cogido más en serio su preparación. O sea, Es dame lógico. una oportunidad. Entonces tú ves, o sea, una Pamela Rosado. Yo estaba buscando todos los juegos internacionales que tú tuviste y los 188. Pamela ha jugado 150. Así es. Con Y la, empezó con la jovencita. con la delegación de Puerto Rico, ya Sí, mismo sí. ya mismo te coge y Ya te mismo me pasa. pasa. Sí, bueno, si sigue jugando uno más. Entonces, y el deporte femenino, en este momento, hay delegaciones que hemos ido, que hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Eh, Bueno, las medallas olímpicas eh, de oro la- son dos mujeres. Son 2 mujeres. Qué bueno, Sí, vamos a decirlo sí, así. sí. Y bueno, Creo que ya y tocaba. Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico, y en otras organizaciones más hay mujeres dirigiendo Sí, el sí, sí. deporte. No, Pero ¿por qué todavía no? falta mucho más. Nos falta mucho y Sí. va a haber un crecimiento Pero, mucho mayor. pero la vida es poco a poco. Tú no puedes subir en una escalera, tú estás en el primer escalón y no subes hasta el cuarto. quinto, Tienes que al pasar al segundo, Claro, tercero y claro. cuarto, porque si no te caes. Sí, no, Y, definitivo. Pero también ahí se puede dar la oportunidad claro, claro. mucho más clara y mucho más evidente de que la balanza pues vaya, ¿verdad? De alguna manera, sí o sí, Sí. a que van a ir por encima. Saludos amigos. Hay momentos mandatorios y quiero tomar para darle las gracias. Gracias por preocuparse por mi salud, por apoyar su GoCast semana tras semana y por la linda acogida que le dieron al primer lanzamiento de mercancía de mi propia marca. Ya está fuera el segundo drop. La colección Signature no es preorden, o sea, usted ordena y se hace envío esa misma semana. Tenemos una camisa y un suéter con mi firma impresa atrás y por primera vez un impreso coleccionable de este servidor firmado con mi puño y letra. Visita piculinortiz.com o escanea el código en esta pantalla y haz tu orden, que si es como el primero, se van rápido y las cantidades son limitadas. Ahora te voy a poner un poquito de presión, dame un top 5 de los mejores atletas que tú crees que ha habido en el deporte puertorriqueño. Esa pregunta siempre es tema
nada más coger 5 en el baloncesto es problemático. Imagínate en los deportes completos. El deporte completo, yo te diría, entre baloncelista, pelotero, Pisticampo, pisticampo, boxeo. bueno, hay que poner a Roberto Clemente, no solamente por lo que hizo en números, sino la personalidad, el carácter de Clemente en una época que él sobresalió. Deportivamente, Wilfredo Gómez fue un Sobrenatural. sobrenatural. Eh, en el atletismo, pues Javier Curso. En el baloncesto hay varios. Ahí hay varios. Estás Raymond. Yo siempre, no porque nací en Ponce, siempre y vi a Pachín jugar y fui amigo de él. Pero eso es la cosa personal. Es que cuando uno ve a Pachín en números contra los rivales que se enfrentó, tiene... Es más, yo tengo una posición amistosa con FIBA, porque tengo amigos allí diciendo que han sido injustos en evaluar en su En su forma real. en su forma real a de Pachín. números Fue y una torneos. época, Claro. tuvo en 50, 60, pero y por ahí hay muchos más. Piqui Soto fue un estelar en el voleibol internacional. Yo diría que en mujer Adriana Díaz Es un fenómeno. está escribiendo una Adriana es historia. un fenómeno. Sí, Para mí, Adriana es una fenómeno. sí, De ahí tú tienes como una muchacha que ya a los 14 años estaba dándose cantazos con adultos Internacional. y lleva 11 años, tú que fuiste un jugador internacional, que no es fácil tú dejar Mantenerse. de un pueblo pequeño, dejar a tu papá y a tu mamá, a tus amistades para estar en Corea, estar en Japón, estar 7, 8 meses fuera y con una capacidad de trabajo increíble como de eso. El más que puede hablar eres tú, porque tú desde muy joven te dieron una oportunidad y tú la fuiste escogiendo y tuviste que decidir o me quedo en Calle en San Germán No, había o que me salir. voy. Pero son decisiones. Más allá vive gente. Claro, y y yo creo que es además una oportunidad grande para la cualquiera. soledad, Claro. la oportunidad. Sí, pero esos son retos en la vida. Claro, que uno y debe aceptar. Adriana lo está haciendo. Sí, eso es una pero ha fenómeno. habido otras, ¿no? Pero es una pregunta que se me pueden quedar mucho porque... Quiero marcar un punto y seguido nombrándote estas personas. El Ángel de Puerto Rico, Angelita Lin. Sí, Peco González. César Mercado. Pisticampo básicamente porque creo en el área, quizás tú me puedas orientar a mí mucho más, en el área de nosotros, vamos a decir el Caribe, fueron atletas sí, que dieron eso que una tú capacidad mencionaste, bien alta. pero antes de ellos estuvo Rolando Cruz. Rolando Cruz, me acuerdo, fue Un maestro cuarto mío. lugar Sí, en una Olimpiada con el mismo brinco sí, señor. que ganó En la tercero. Pértiga, ¿cierto? Y Fue cuando maestro mío. fue, en un momento estuvo entre los 5 mejores del mundo. Nosotros hemos tenido, en el caso de Angelita, muchacho humilde, todo el mundo le cogió cariño. Además, esa actuación en 1982 en La Habana, que tiene una final que todas caen de bruces en la carrera. Entonces nadie sabía quién ganó, porque en el atletismo lo que se cuenta es el torso. El torso, correcto. Y entonces todos cayeron de bruces. No, ¿y contra quién estaban compitiendo? Dos cubanas. En Cuba, yo estaba en el estadio Padre Marrero. Un silencio. Juan Torena en la Sepulcral. época. Estamos hablando. Entonces, Peco son gente con compromiso. En Venezuela 8-3 fue. Y 82. Y después lo ganó. Y después en Venezuela. Fue número 10 en el maratón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pero cuando uno busca más que el resultado, es el compromiso de esos atletas. Peco es quizás el primer atleta que dice que estaba montado en un viaje y dice, yo no voy porque no estoy en condiciones. Eso es verdad. Creo que fue para los Juegos Olímpicos de Seúl. Yo hice eso una vez también. Yo hice eso una vez para Oye, un eso es torneo. vergüenza deportiva. Que tú ves que como quiera.
Por eso, Tuve que ir. entonces tienen ellos el orgullo que sienten Sí, ellos sí, como, sí, sí. como atletas. Ujú. Muchos dicen, pues yo voy, me apunto a una olimpiada más o No, un bueno, lugar no, más. no. Y entonces esas cosas vienen en el paquete, eso no se compra en una farmacia ni en ningún lugar. Pero el deporte ha tenido muchos boxeadores. Las victorias de Tito Trinidad, porque acuérdate, una cosa es tu talento deportivo, otra cosa es que ese talento deportivo cómo impacta a la comunidad. Hemos mermado un poco en el Sí, boxeo, ¿verdad que sí? sí, son camadas, igual que en el baloncesto. Ujú. Cuando tú te pusiste ya al equipo nacional, veníamos de un grupo que tuvo una Sí. década del 70 Ujú. y parte del 60 extraordinaria, Chacho, pero ya no estaba Teo, ya no estaba el claro. otro. Entonces, tú con tus 6'10", pues querían que tú inmediatamente Sí. ocuparas, De puntera. pero fue poco a Pero poco. fuimos varios. Claro, Porque fue el poco. bujo de Jerón Sí, porque vino a quedarse con el sí, canto, una cosa de hecho, impresionante. yo creo que tú debutaste en Caracas, Sí, equipo adulto, ese ¿no? fue mi debut. No No, fui en el 82, pero practiqué, pero me cogieron para Caracas. sí, yo Sí. me acuerdo. Háblame de Helios Castro. Vamos a hablar un poquito de Helio. Helio, mi amigo, tuvimos desde los años 70, fuimos cómplices de muchas cosas, pero él era un apasionado, su personalidad era una personalidad muy diferente a la mía. Yo soy más reservado, yo soy más tras No, bastidores, Helio era más. soy más pensamiento crítico. Ujú. Helio era Sí, abierto era mucho con abierto. todo, con todo el mundo. Ujú. Hizo un tremendo trabajo desde las páginas de Claridad. Luego le dieron la oportunidad en los medios de televisión y allí pudo transmitir. Se emocionaba Sí, pudo cada juego, eso transmitir, era una vivencia para claro, él. pudo transmitir al país la grandeza, la gesta que hacían los Ujú. atletas, ¿no? Con eso, qué bueno es, frases que fue Ujú. desarrollando, pero con mucho compromiso. Un compromiso impresionante. Cuando fuimos a buscar a Julio Toro a Venezuela, fuimos Sí, él y yo. sí. Y él iba con la risa de oreja a oreja. Chacho, otra de la Y Julio, tú me que era para tú me el recuerdas, 2000. por eso, pero fue que un centro básquet en el 99. Yo creo que tú Sí, estuviste en ese centro sí. básquet. Y nosotros llegamos segundos. Ujú. Y estaba Peleamos Carlos con. Morales Ujú. y se creó toda la idea. Hay que darle las gracias a Carlos, hay que Ajá, cambiar, hay que así buscar a fue. Julio. Y el 2000 Y, comenzó ya y otra cosa. yo sé que tú estuviste en ese Y viaje. Angelo se empeña en. Contra, ¿qué tú crees si traemos a Julio y lo traemos también para los Sí, porque cangrejeros? Julio estaba haciendo Y carrera en Salvi, que en paz Venezuela. descanse, Sí, pues, como que le movió un sí. poco la mente y dice, arranca para allá, búscate el avión de Ricky Martin, voy para abajo y vete a Ay, buscar mira a qué cosa. Julio. Y estaba Helio de Sí, oreja a oreja, sí. vamos, voy para abajo, Sí. aterrizamos en una pista allí de tierra en Barquisimeto y Julio allá en la jungla, ya metido, comiendo allá como yo digo, con los indios, ¿no? Un decir acá. Y allá fuimos y venía Helio y cuando Julio dijo que sí, vamos para Sí, allá y estaba feliz. Y hay, como hay buen que, hay que puertorriqueño, recordar que eso es un regreso de Julio al equipo nacional, sí, porque Julio había hecho pareja con con Flor, Flor en 7-9 los Juegos Panamericanos, en y los ocho Juegos aquí, cuatro en el preolímpico, el preolímpico con creo que lo Caco, dirigió. con Caco y Sí, con sí. Vitito. Y después pues surgieron Ahí fue que él se fue. ese fue, Sí. que de hecho es un trabajo en Venezuela, Ujú. clasificando a Venezuela a los Juegos Olímpicos Y dirigió en Argentina, incluso sí, en el esa época 92. también. Ese logro del 92 llevar a Sí. Argentina, a Pero Venezuela a los Juegos Olímpicos. la persona más feliz que había ahí se llamaba Helios Castro. De Y hecho, tú me Helios Castro, para que Ajá. tengas esta anécdota, que yo creo que la sabe, en México, ese 2001 que jugamos En Culiacán no era. No, ¿cómo se llama? Donde van en Toluca. En Toluca, sí. Ahí Helio me corona y me dice, ¿te atreves a ponerte este? Y yo, Sí, ¿cómo que me atrevo? Pónmela tú mismo y vamos para para la encima. cuestión de Vieques. De Vieques, vas Sí. para Vieques, que Una sacamos fo una cartulina Pues gigante. de Eso eso, fue la de esas idea de cosas, Helio. esa es una cosa que hay que documentar Sí. y hay que tenerla porque Yo no tengo la foto allí, sí, en algún lado la tenemos. yo voy pero son cosas, yo he tratado de, Nunca nadie había hecho eso en FIBA. no, Y ya no lo permiten tampoco. sí, Una manifestación, bueno, manifestación pasiva, sí, ¿no? sí, pero sí, Y justa también.
Sí, los protocolos deportivos se han puesto más estrictos. Exigente. Pero fíjate, yo tuve la oportunidad cuando se creó el Museo del Deporte en Guaynabo, Ujú. que trabajé con contenido. Pero ese proyecto se quedó para mí corto. Sigue Eh, corto todavía, sí. eh, Puede ampliar mucho más. pasaron cosas allí internamente que no merecen comentarlas, pero esa era la idea, no solamente poner cosas para exhibir, sino mi pasión mayor era, vamos a abrir varias computadoras donde podamos poner perfiles, datos, Que los agentes, estudiantes hazañas, puedan participar. estudiantes, periodistas, los Claro. propios jugadores. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué no un museo nacional deportivo y cada pueblo tiene un museo aquí de deporte? Sí, O sea, ¿por qué no un museo completamente nacional deportivo de todo el país? porque no hay voluntad. El problema no es dinero, el Ya. problema es voluntad, querer hacerlo. Querer. Pero es más de lo mismo que yo estoy diciendo. Están Claro, buscando borrar sí. En cierta por las manera, ideologías, de alguna manera, no sí, nos vamos a meter en eso, pero por las ideologías buscan borrar nuestra historia de alguna sí, manera. pero lo han tratado en muchas cosas y yo creo que el pueblo es más sabio que eso. Claro, Pero sí, hay que crear las instituciones para que una puedan, institución nacional. puedan Es preservar. lo mismo con la Sí, salsa. La salsa no tiene una institución sí, aquí sí, de sí, la historia de la salsa de este sí. país, que tenemos los mejores salseros de cuántos años. Pero es voluntad. ¿Me entiendes? O sea, Todas esas ideas se han hablado con. todo es a poquito. No, Sí, vamos a hacerlo grande. sí, Sí. sí, sí. No, nos va a representar al país completo. Eh, ¿No? y los administradores que han pasado, pues no han tenido, yo Esa diría, visión, los pantalones de quererlo además. hacer. Pero es el país que vivimos. Claro, claro, sí, pero algo puede, Pero, cosas que pueden cambiar claro, y como la voluntad propia de identidad. Porque está bien que tú quieras hacer oye, lo que tú quieras, pero puede ser puertorriqueño. ahora es más fácil Correcto. hacerlo porque tenemos más tecnología, Ujú. tenemos más comunicación, tenemos más recursos La facilidad. que antes había que las cosas eran más difíciles, pero ahora con la alta tecnología, este podcast le llega a un montón de gente. Antes, pues, tenías que ir a hacerlo en un programa de radio. Hablando de radio, ya qué bueno que lo mencionas, la descarga original como un fenómeno deportivo en la radio. Porque eso es. Háblame de eso. Antes que nosotros, porque hay que ser una de las cosas que yo siempre he Bueno, hubo tratado, muchos. pero para ser justo, yo siempre trato de ver quiénes hacen cosas primero, Ujú. porque no, de ahí que hubo en los años 50 y Sí, 60 sí, sí. programas, estuvo Luis Varela, estuvo Sí, 45 años, muy pero bueno. nosotros fue una idea de Neto Díaz González de juntar. Ernesto había comenzado un proyecto la descarga con Pepe Crecioni, que Ujú. murió, falleció, Sí. Paquito Rodríguez, después quería expandirlo a toda la semana en Doluca con Radio. Allí había un director, el señor Viaggi, que compró la idea Ujú. y vamos los 5 días a la semana, no los 5, los 7 días a la semana. Ernesto dijo, uff, Pero hacer grupo, no todo el mundo iba a los 7 días. ok. Y en un momento dado Ernesto se quitó. Y entonces se quedó Helio, Norman H. Dávila, Paquito, yo y Guaco. Y ahí nos empezamos. Hemos estado recorriendo varias emisoras porque Sí, es parte de eso. WKQ es el negocio Sí, sí, eso es normal. mayormente. Y ahora llevamos 25 años. Ujú. Y hemos, por lo menos, eh, ser muy respetuosos con pensamiento crítico sobre el deporte puertorriqueño y sobre los competidores, los Y atletas, sobre lo actual. lo actual y, Y y lo, y lo, y siempre lo de antes. poner las cosas en perspectiva. Ujú. Entonces, no es un programa de relajo, Ujú. no es un programa No, un de programa de hacer, opinión de hacer seria debate, y claro. de No, respeto. Y lo con traigo respeto. porque el debate y el pensamiento crítico es importante, pero tiene que hacerlo sobre una base de respeto. Ujú. Eh, Nosotros a veces hemos sido muy críticos de decisiones que se han tomado en el deporte, hasta de dirigentes y sobre atletas también. Sí, sí, Eh, sí. pero lo hacemos
con datos, no nada personal, no nada. Y hemos hecho un grupo, ya Elio no está, integramos a Raymond Pérez, que Ujú, viene de la prensa escrita, en ujú. Periódico El Mundo, Nuevo Día, y, y vamos a tener unos cuantos años más, si la salud nos permite. Carlos, yo te quiero mencionar esto porque tú, siendo, como dice, que tu deporte real es atletismo, cuán injusto hemos sido con Coulson. Coulson es de las grandes figuras Y es un genio, es un de- atleta, un superatleta nuestro. y Coulson en su momento rompió con con la mentalidad de que uno puede ser más que un atleta de regional o continental. Ujú, Él en su momento quedó varias veces primero en el ranking mundial en los ujú, 400 metros con valla. ujú. Y, y Coulson, como otros grandes atletas, son modelos a otros que vienen. El atletismo está pasando por un gran momento. Y yo siempre he dicho que cuando un deporte tiene figuras que impactan, eso es multiplicador. Ujú, Tú fuiste una figura con otros jugadores más ujú. y fueron creando ser parte del equipo nacional, tener ese orgullo, El fue orgullo. creando. Y Coulson, que es un muchacho muy humilde de Sí, sí, sí. Ponce, reservado, viajó toda Europa y estuvo entre los mejores del mundo, dos medallas de plata en campeonatos mundiales, no, eso no Ujú. es fácil. No lo tiene nadie. Eh, medalla en Juegos Olímpicos, Ujú. en la Liga Diamante, que ahí van los mejores, eso es. Top of the top. Y pudo, y sí, hay que reconocerlo más, hay que actualizar más sus Su aportaciones, gesta. pero está haciendo algo que a mí me llama la atención mucho. Está trabajando con jóvenes, está Ujú. formando Sí. en el albergue olímpico, Ujú. eh, y entonces él pone sus videos con sus chamaquitos, Lo veo. y Por eso te entonces, lo pregunto. ese es ahí que uno sabe que de quién, Y el compromiso que más, tiene y tuvo. sí, más allá de los logros deportivos, sino entonces Ujú, está en la pista ahora, ujú. pero enseñando, Transmitiendo, seguro. transmitiendo. Que yo Y creo que es eso, bien y importante, eso es una seguro. de las partes que se ha criticado mucho, incluyendo el baloncesto, Sí, de los que fueron, tienen que darle la oportunidad a que le transmitan los que vienen subiendo, sí, que tú sabes esa historia más que yo. sí, sí, ¿Ah? sí. Hay algunos atletas que no les gusta. Dicen, bueno, ya terminé mi carrera, ahora yo voy a hacer Claro, otra sí, cosa. no, no le gusta Pero, tanto el pero coaching. a Coulson se va a mantener. ¿Quién sabe si ese grupo de muchachos que le está... No dudes que salga alguien. Sí, sí, sí. No dudes. Que le pueda transmitir lo que él tuvo que hacer para estar en el top. Y el temple que tuvo para manejar todo fue. Sí, sí, sí. Porque fue fuerte. No era mediático, era No, bien era reservado. reservado. Y de hecho, él no le gustaba mucho, Ujú. se ponía Que muy lo llamara la prensa la nunca. prensa, Y se ponía nervioso. pero eso ya son Pero son cosas. caracteres, Claro, básicamente, sí. exacto. Eso se respeta. Eh, el estado actual del periodismo deportivo en Puerto Rico, que hay que enfatizar sobre la falta de trabajo investigativo en el deporte. Eh, Hay muchos muchachos, gente joven, con buenos estudios en periodismo deportivo, con maestría, con la escuela de comunicación, pero le falta, con el mayor respeto de ellos, le falta pensamiento crítico y le falta, primeramente, no, quizá lo tengan los medios que están, porque hay que poner eso en balanza. Los medios tradicionales han bajado las páginas deportivas y la manera de cubrir deporte en Puerto Rico. Y ya no hay historia sobre entrenamiento, sobre preparación, sobre cosas. Si hay un chisme, lo cubren rápido. Elitismo seguida, pero el chisme, sí, exacto. Pero es Entonces, todo elitismo. pero existen las redes sociales. Todos los periódicos tienen buenas páginas. O sea, tú lees el periódico y lo que ves es tres notas, pero si vas a la página de internet de los periódicos, ahí hay 8, 9, 10 notas. Pero hay que ser, tienen que cambiar la manera, pienso yo, de cómo están cubriendo lo que está pasando en el deporte. Aquí pasan muchas cosas que ni lo comentan. ¿Cuán difícil puede ser para un atleta
que un desconocedor que tenga esto mismo que estamos haciendo nosotros, un podcast, dispare contra un atleta por X o Y porque perdió? ¿Cuán difícil puede ser para un atleta? Porque Ese tipo de ese, crítica. ese es lo que te estaba diciendo. Primeramente, en que se meta en esto de comunicaciones o de cubierta, tiene que estar bien preparado. Esto es como si uno fuera un competidor, pero está en el otro lado. Tú no puedes ir yo no puedo ir a cubrir a Picolín Ortiz porque tú tuviste un juego malo o un juego que no cubriste las expectativas y caerte arriba. Y eso no va a determinar mi carrera. Entonces uno tiene que mirar los esfuerzos, los rivales, las cosas como se dan. Buenos también. Exacto. Y poner las cosas en una perspectiva para poder comunicar correctamente y tener y puede tener el pensamiento crítico, se puede señalar ¿Por qué no? de que las estrategias no fueron las adecuadas o esto o aquello, pero no puedes personalizar las cosas que no se consiguen en su momento. De hecho, cuando recientemente esas 2 derrotas que tuvimos en la ventana con Jamaica, que yo la critiqué. por eso, La primera. Pero con respeto, pero la critiqué. Pero los equipos de Jamaica que tú jugaste cuando muchacho no son los de ahora. Son jugadores que tienen... Es más, yo creo que yo ni me enfrenté a Jamaica en por ningún eso, momento. porque ellos no... Porque nunca han sido en baloncesto. Pero tenía una vez, quizás. 4 o 5 jugadores jugando en Europa. Por eso. Otros en Asia. Todo evoluciona. Entonces tú no puedes pensarle que... Jamaica no sirve. Hay que prepararse con los rivales. Y nosotros... En el baloncesto, que es que apasiona más que otros deportes, tenemos que empezar a respetar a los rivales. De hecho, esto es una cosa que yo he dicho, el baloncesto en los últimos, del 2015 para acá, si tú buscas victoria y derrota, la cosa está, y las veces que hemos clasificado, ha sido raspando. El gran torneo fue el preolímpico que tuvimos aquí. Obviamente estaban bompeados con el público. Estábamos en casa, pero hay que revaluar. Que le ganamos a 2 delegaciones. Sí, buenísimas. A Italia y Lituania. 2 delegaciones buenas históricamente. Pero ahora, cuando se hagan los equipos, tienen que traer al personal más adecuado, porque ya con el nombre de Puerto Rico no le ganamos a cualquiera. A eso voy. Entonces, ya que hablas de personal adecuado, pues tenemos esa disyuntiva también, que en lo local no estamos haciendo quizás lo correcto para ese desarrollo, porque se juega a ganar y a perder. Mi opinión. Yo estuve escuchando comparto mucho con Jaime Lamoy, el baloncesto ha cambiado, se ha convertido en una actividad mayormente de negocio, de impacto. Nosotros nos mueve mucho el equipo nacional. El resultado. Pero el negocio del baloncesto en Puerto Rico es el BCN. Correcto. Que desde el punto de vista de negocio lo han llevado a... No, ha crecido y lo que falta. A cifras altas. Pero está desconectado. Somos un país pequeño, no tenemos tantos recursos humanos. ¿Cuál es el plan de aportar ese negocio tan grande al equipo nacional? Que creo que se lo deben plantear el propio BSN y la federación. Pero eso no es exclusivo de Puerto Rico. En España estaba pasando algo, solamente el 20 y pico % de los jugadores españoles juegan en la ACB. Con la apertura europea. Con la apertura europea. Eso ha afectado muchísimo. Te puedes mover de aquí para allá. Afecta a lo nacional, pero también los españoles salen allá. Sí, entonces, pero ellos están obviamente, como dije, por negocio. Se plantean varios periodistas de que eso es un gran taller, la ACB de España, y que muchos jugadores en desarrollo no tenían la oportunidad. Bueno, pero eso es un planteamiento. Pero es que el baloncesto está globalizado. Lo que pasa es que yo creo que hay que plantearlo de 2 maneras. Plantearlo en el desarrollo y plantearlo como profesionales. Pues desarrollate primero para entonces que puedas hacer el dinero que te dé la gana. Yo creo que las 2 cosas se pueden hacer. Sí, pero como quiera tiene que haber ese seguimiento
de crecimiento. Cuando tú estabas en desarrollo, tú tenías gente al lado que querían que tú llegaras más al Exacto. baloncesto, pero te iban diciendo, oye, tú tienes que tener un compromiso con Puerto Rico. Bien importante. Te lo fueron inculcando, eso no nació. Eso es cierto. Entonces, si tú vas para allá, hay que buscar la manera de que tú puedas tener un buen contrato, pero también estas son las fechas que nosotros te necesitamos. Y tú siempre. Yo nunca dije que no. Claro, Y siempre y la fue así. camada de muchachos que estuvieron contigo, El los compromiso, hermanos los León, Jerón, Ramón, Jerón, sí. se les fueron planteando, iban a Argentina, iban a España. Sí. Yo recuerdo que tú viajaste de España y con Rivas a los dos centroamericanos de México. Es un viaje que Yo creo. fui a jugar 2 juegos y por vine eso. Nosotros estábamos comentando eso. Y de hecho los mexicanos no ganaron, pero no lo ganaban hace un buen tiempo, pero Sí. pero eso, tú puedes decir, Ese yo fue tengo uno de los pocos que yo jugué centroamericano. sí, Creo que fueron 2 sí, o muy, 1. muy Yo creo poco. que fue ese el único. Sí. Y entonces hay que buscar la manera lo que es agente, negocio y país. Ujú. Y bueno, Pero es importante esa base, yo creo que es bien importante. pero si tú Solicitar tenías esa base de tú tenías en tu formación, tú tenías un Tuto Marchán que estaba dentro de la FIBA, velaba los intereses de Puerto Rico como un león. Usted tenía figuras, Armandito, Flor, que eran su compromiso. Teníamos ligas aquí para Y jugar y tenía ligas, desarrollarnos, sí, ¿sabes? sí. Pero había una continuidad que yo Sí, creo que sí, eso es bien sí. importante. Carlos, ¿cuál ha sido el evento deportivo que cubriste y que más te ha impactado? Que mira, has cubierto mucho. Son muchos. Mira, has cubierto mucho. Pero yo, ya que estaba aquí contigo, los Juegos Panamericanos de La Habana, 91, fueron unos juegos que, en general, que guardo muchos recuerdos. Y más que el baloncesto ganó su primera medalla de oro, tú llegaste, que no sé, Terminamos la final contra Guayama, Carter, Carlos y cogiste yo. un avión, no sé, fuiste en un avión privado, ¿no? Sí, fuimos en avión privado, Tuto, Carlos, Carter y yo. Bueno. Y entonces tú llegaste allí y te quedas acá. Los periodistas me decían, pero Piculín aquí, tú sabes, ¿me puedo tomar una foto con Piculín? Y yo dije, bueno, pregúntale a él. Él te va a decir que sí. Fue un torneo bien bueno. Entonces, ese torneo, esos juegos en general, por lo que se vivió allí, después de la celebración, pero también he tenido otros eventos. Estuve en el Campeonato Mundial de Atletismo en París, 2003. He trabajado con la de CABE, trabajé organizando juegos, lo de Ponce 93, en la parte de resultados. ¿Y Mayagüez igual? Mayagüez ya estaba ya con la de CABE. Pero sí, son muchos. Y una de las cosas que es la cantidad de amigos, la cantidad de personas que he podido... cuando era muchacho, yo estaba en Nueva York cuando los Juegos Olímpicos de Montreal y con un amigo, Pablo Figueroa, teníamos entre los dos $800 y nos fuimos a Montreal a ver la Olimpiada y allí tuve contacto con Alberto Juan Torrera, con figuras. El equipo nacional, ese juego del canasto de Bush que le cantan falta ofensiva. Sí. Hubiéramos dejado pegado a los Estados Unidos. Eso fue una ofensiva bien. Y bueno, la foto se ve, el tipo ya está tirado. Y él, ni lo había tocado. Pero esa cancha, ese juego, la cancha era una cancha de 4.000 o 5.000 fanáticos. Y fue explosivo, ¿no? Porque ver esa victoria frente a Estados Unidos en ese momento. Tú fuiste con nosotros al Mundial de Argentina, ¿verdad? No. Estuve trabajando con Ernesto Díaz González acá, en la producción de televisión. Por eso, sí, que era mía. Sí, yo sé. De hecho, tú y yo compartimos. Yo tuve la oportunidad de que usted me diera la oportunidad de trabajar. Que estuviste trabajando, sí, en varias de tus cosas. Sí. Digo, para que estemos claros, fuera de baloncesto. Sí. Pero ese torneo fue algo peculiar, ese mundial, porque nosotros terminamos en visto esa primera parte. Sí.
ganándole con el fijotazo aquel a Angola en Santa Fe. Y, Ganamos a Yugoslavia en la y le clasificatoria. ganamos a Yugoslavia perdiendo la primera parte y ya en la segunda le barrimos también, que formaron el revolú en el lobby del hotel. Sí, ¿no? Y nosotros acá celebrando con esa victoria, ese juego con Estados Unidos, También. que ya lo teníamos al lado acá, pero esa es parte Que del la juego. bola se salió fuera de las líneas. Eso sí, Oye, pero son muchos. Yo he tenido la oportunidad desde 1978 ir a 11 Juegos Centroamericanos, a 10 Panamericanos, a par de Olimpiadas, porque muchas de ellas trabajé acá en cabina y eventos mundiales. Y como te digo, de ahí fui cogiendo el cúmulo de cosas para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. estructuralmente, el Comité Olímpico, dentro de la rama de deportes que existe, ¿verdad?, en nuestro país, eh, puede mejorar mucho más, ¿no? Lo que pasa es que hay una confusión de lo que es Comité Olímpico y Desarrollo Deportivo. El Comité Olímpico está para el alto rendimiento, para desarrollar delegaciones a 3 eventos: Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Y Olímpicos. Juegos Olímpicos. Y otro que eventos más dentro del movimiento olímpico. Ujú. No es la institución que tiene que trabajar Desarrollo. con el desarrollo de deporte. Las federaciones pertenecen al Comité Olímpico, pero hay la estructura deportiva de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deporte, la escuela, han abandonado la parte de actividad del deporte. De desarrollo. El deporte Se le han dejado a los clubes. el deporte se está trabajando con clubes, pero hay federaciones que trabajan muy bien. Ujú. Ahora mismo la Federación de Béisbol, que es quizás el modelo que deben tener todas las federaciones, atiende todo el béisbol desde chamaco de 12 años hasta el equipo nacional, con un buen torneo de AA, y pues le está metiendo recursos, le está metiendo Voleibol. supervisión. Voleibol Creo que femenino tiene mucho talento, pero las federaciones tienen que trabajar más internamente en la administración, tienen que profesionalizar a la gente que trabaja dentro de las federaciones. Ok. Este, ya esto no puede ser porque a mí me gusta, porque yo soy voluntario, porque yo le doy. Tienen que contratar CEO, tienen que contratar de cómo levantar recursos. Ujú. El gobierno da una cantidad de dinero que va al Comité Olímpico, pero como te dije, eso es para trabajar las delegaciones. Ellos no pueden atender todo el desarrollo deportivo. Y esa desfase que hay ahí, pues, Es el donde estamos cojeando. pero a pesar de todo, No sé, hemos tenido a suerte, pesar de ¿verdad? todo, nosotros somos un país de Somos deportistas bendecidos, ¿sí? y somos una gente ¿cómo ese proyecto de Utuado de tenis de mesa? Pues eso tiene nombre y apellido. El papá De Adriana. de Adriana, Vladimir, con su mamá. Y hay proyectos Wow. que funcionan, pero tiene que ser voluntad, entrega. Lo que me preocupa a mí es la institucionalidad, Ujú. que eso no debe pasar. Y entonces, pues, hay cosas a pesar de todo, nosotros somos recuerda que este no es un país que es soberano. Hay quedan más que 11 12 comités olímpicos que no tienen gobierno propio, que además son colonias. Pero el que más tiene impacto deportivo internacional es Puerto Es Rico. nosotros por la soberanía Puerto Rico en el deportiva misma. baloncesto siempre está clasifica mundiales, Ujú. en el béisbol igual, tenemos boxeadores, tenemos ahora tenis de mesa, tenemos gente en atletismo. Eh, entonces, que se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Y tenemos gente muy comprometida, el trabajo de Sara Rosario y su grupo. Tienen margen para Ujú. llegar a hacer más cosas, pero la gente piensa que el Comité Olímpico es encargado de cubrir todos los deportes de Puerto Y Rico. no Y realmente. no es realmente.
Ya que decimos eso, ¿cómo entonces vislumbramos el camino panorámico de la delegación puertorriqueña hacia Los Ángeles 2028? Yo creo que vamos por buen camino, por los resultados que uno ve y por lo que eh, deportes emergentes, eh, eventos, hay una chica de Grima que promete ser Adriana Díaz. Debemos tener una delegación competitiva, igual en el atletismo. Lo que sí hay que buscar las clasificaciones de deportes colectivos. De colección. El baloncesto tiene un gran reto, Ujú. porque las fórmulas que hay no son tan fáciles. Eh, Fíjate, el baloncesto femenino posiblemente tenga mejor, Más chance. mejor camino. En hombres hay más equipos y Sí. hay, Ujú. no tan fácil. Para, según la fórmula, si vamos a un mundial, tenemos que quedar entre los primeros 6 para tener un pase a los Juegos Olímpicos, si no es un repechaje. Ujú. No todo el tiempo vamos a tener esa. No, no. Y no todo el tiempo nos lo van a dar a nosotros hacerlo aquí. El béisbol tiene una buena oportunidad por las fórmulas que hay. Eh, Creo que vamos a tener una delegación 40, 50 competidores. Ya que mencionas béisbol, ¿cómo ves este equipo para el clásico? Bueno, yo que todo el mundo anunció los nombres. Nosotros, por una cuestión de reglamento, Estados Unidos hace lo que da la gana. Tiene demasiado Ya jugador. no, y ya anunció a casi todos los jugadores. Por eso. Igual Cuba, pero nosotros, por lo que he leído, faltan unos días al momento para conocer el roster. Si todos los que están en la lista pueden jugar, vamos a tener un equipo competitivo, con algunas deficiencias, pero competitivo. Quizás podemos llegar a segunda ronda y en el juego Podemos sorprender. cualquier cosa puede Puede pasar. pasar, es correcto. Pero sí va a ser un buen espectáculo. Y ese grupo de jugadores, volvemos, estos muchachos. Vamos a jugar aquí. Estos muchachos, cuando yo estos muchachos, los Yadier, Carlos Bertrán, Bernie Ujú. Williams, cuando comenzaron con el clásico, esos muchachos ponerse el uniforme de Como se Puerto lo Rico, vivían. correcto, como te Igual lo que yo. viviste tú, Igual que yo. entonces esa Y eso es, es lo que van a transmitir. No tengo eso, duda de eso. eso es Ninguna duda. lo que tiene el atleta puertorriqueño, Ujú. ese nombre de Puerto Rico Ujú. lo lleva La pasión lo y entonces transmiten. la gente apoyando, Es como tú bien dijiste al principio, estas cosas se transmiten. sí, Esto no es sí. como que tú naces con ellos. ¿Sabes? Es una pasión que poco a poco todo el mundo se va a ir contagiando. Tú tienes a Yadier Molina de dirigente, que ese está en un parque 24 Y horas. como pelea. Y, y, co- Las y, peleas todas. ¿no? Y yo recuerdo, no sé en cuál clásico, Beltrán, y esto fue una cosa que me contaron. Le digo a todos los directivos fuera, nosotros vamos a cenar con todos los jugadores y nosotros vamos a pagar la cena. Los que tienen más Ujú, condiciones económicas. ujú, ujú. Y lo que le transmitieron a los jóvenes, vamos a jugar por Puerto Rico, ahí viene la cuestión del Team Rubio, todo ese tipo de Sí. cosas. De ahí sale esa pasión. Pero eso pues estos son peloteros Sí. que firmaron desde muy jóvenes y fueron a las grandes ligas y no tuvieron la oportunidad de jugar por Puerto Rico. Ujú. Y cuando le da esta oportunidad, Ahí hay que aprovecharla. y entonces eso se transmite. Nosotros, me decía un periodista, ¿por qué ustedes cada triunfo que tienen, ustedes lo celebran? Y es porque es la identidad nuestra. Ustedes no saben lo que es ser un país con 20 problemas sociales, políticos, y el deporte ha sido una reafirmación nacional. Ujú. Y los De atletas, toda la vida. y los atletas puertorriqueños, si de una manera orgánica e individual, lo han entendido, porque esto no es un proyecto que tú los obligues, esto sale de ellos. Ujú, Y entonces el país, la gente lo respalda. ujú. Y entonces hemos tenido Unimos un pueblo completo. cantidad de cosas Ujú. que podemos contar. Es un país deportivamente, a nosotros nos respeta mucho, tú que viajaste tanto, las entidades deportivas del mundo nos respetan mucho a Sí, los puertorriqueños sí, por la forma sí. como lo hacemos, ¿entiendes? ¿Y cómo? Oye, ¿cómo define el éxito? El éxito, Piculín Ortiz. El éxito es la entrega de cada atleta, De lo que uno haga. de cada organización. El, el- el-
Piculín Ortiz, Javier Cuso, Adriana Díaz, todos esos sacrificios que ustedes hicieron, anteriormente Anita Lalande, ustedes caminan por ahí, la gente los respeta, ese es el éxito, Por lo que dimos. por lo que dieron. Y entonces el deporte, el éxito no es ganar y perder, porque eso es parte del juego, es que la gente valorice el Dar lo mejor sacrificio. de ti, seguro. Y ese sacrificio y esa entrega, ese es el éxito. Por eso somos un país, somos una nación en el deporte. En otras cosas, pues hay Nos falta camino. camino, pero en el deporte eso está definido totalmente. Carlos, ¿y qué consejo le darías a cualquier joven o chica que se quiera dirigir hacia el periodismo deportivo? ¿Verdad? Como se está estableciendo hoy en día, porque ahora hay muchas ramas, ahora hay más ramas, o sea, periodismo deportivo, pues periodismo, pero tantas ramas que hay entre podcast y programas radiales y televisión y prensa escrita, etcétera, etcétera. Primeramente, leer, prepararse, pensar que las cosas no comienzan con ellos. Antes de ellos hubo gente, Puerto Rico tiene, vamos para 100 años haciendo deporte, algunas cosas mayor con más eficiencia que la otra, pero tienen que prepararse, leer, documentar, para cuando vayan a hacer su oficio, vengan con un bagaje completo de histórico, De conocimiento. comparativo, y otra cosa es que conozcan los juegos. Aquí muchos periodistas deportivos no conocen a veces El deporte. el deporte. Y crearon conocer los sistemas clasificatorios. Si tú ganas aquí, vas para allá. Si pierdes aquí, tienes que conocer la estructura del deporte. Tienes que conocer a la administración del deporte. Y todos los deportes, todas las federaciones internacionales tienen buenas páginas. Ahora vi que FIBA, pues estamos aquí contigo, publicó cómo van a hacer la cuestión de elegibilidad. Quitaron los nietos, tienen que probar Exacto. y comprobar y recomprobar. Entonces, pero si tú tienes que leer, eso está puesto ahí, léalo, interprétalo, para cuando hagas las preguntas, hagas tus investigaciones, buscar pero en el caso del baloncesto, nosotros tuvimos equipos nacionales tremendos, esa década del 60, con los Fronteras, con Teo, pero después vienen ese grupo tuyo de los hermanos León, Rivas, Ramos, Fico López, Llerón, Quijote, Llerón. Pero tienes que conocerlo porque estos son momentos, van cambiando las cosas. Cambian, las épocas cambian. Sí, y los estilos de los rivales. Una de las cosas que yo siempre he hecho es ver a los rivales. ¿Con quién tú te vas a enfrentar? Y no despacharlo ese es un país que no tiene nada. No. El deporte hay que respetar está globalizado. El rival. Y ya de cualquier tenemos ejemplos de Jamaica. Pues Jamaica tiene muchachos grandes, saben jugar baloncesto y se agruparon. Oye, no, ¿por qué no? Y se pusieron una meta, ganarle a Puerto Rico. Para ellos fue, de hecho, la prensa jamaiquina lo puso como uno de los momentos más importantes de un país que tiene un historial deportivo en atletismo, más en atletismo y que fútbol, en pero ganarle a Puerto Rico, que es el cuco de aquí del Caribe, ¿no? Sí. Pero, Carlos, queremos, a nombre de todo el grupo nuestro... Yo quiero decir dos cosas para ti. Claro que sí. Cuando tú eres un muchacho que todavía no... una de las cosas que yo he hecho son muchas. Fui árbitro de baloncesto. Entonces fui un juego a Calley y tú jugabas... Fiestas patronales. Creo que tú jugabas juvenil, juvenil. Pero local. Sí, era un torneito que hacíamos local. Pero me enviaron para allá. Mira, hay un muchacho flaco ahí que mide con Cruz Santo. Cruz Santo. ¿Seguro? Y entonces yo te miré ahí, bueno, y obviamente el maestro, Oreste Alicea. Oreste Alicea.
y ahí fue el primer contacto físico, visual, que yo tuve contigo. Mira para allá. Y eso fue... Esa fue la cancha del Parque Viejo, del Parque Viejo, cerca de Pedro Montañez. El Pedro Montañez, seguro. Al lado de la Escuela de Medicina. Eso tiene que haber sido 77, 78. 7, 7, 8, por ahí. Bueno, Pico, para mí es un placer. Desde ese día he sido tu admirador, amigo. Sé todas las cosas que tú has pasado deportivamente, tu manera de evolucionar. Y este podcast te ha quedado de maravilla. Gracias. La invitación, sabes que siempre estamos aquí a tu orden, pero agradecerte lo que haces con nuestro deporte, de seguirlo transformando dentro del formato, ¿verdad?, de videotecas o escrito, como bien lo hace, como tú lo sabes hacer, pero sobre todo con tu conocimiento y tu sinceridad como buen puertorriqueño, pues queremos agradecerte eso que haces, ¿no? Que a veces pues pasa por desapercibido, pero ante muchos de nosotros... Es un compromiso que tengo correcto, hasta que te conocemos y sabemos que estás bien comprometido con ellos. Así que todos los atletas estamos muy agradecidos contigo, como todos los puertorriqueños que obviamente atesoramos nuestro deporte y sobre todo nuestra historia deportiva, que es bien importante para nuestro país. Así que gracias a ti por aceptar la invitación. A ustedes, amigos, una Biblia de nuestro deporte. Espero se lo disfruten y hasta la próxima.